Una derrota en términos políticos porque va a ser el primer presidente que una ley tan nuclear como la que vamos a debatir hoy se va a aprobar sin consenso. Porque además es una derrota porque ese consenso que hemos tenido en las 3 leyes nucleares en materia de ordenación y el territorio, y no en esta ocasión, lo va a hacer a través de una mayoría pírrica de 33 frente a 27. Para hablar de la nueva ley del suelo, hoy tenemos con nosotros a Eugenio Reyes, miembro de BEMAGEC Ecologistas en Acción y uno de los portavoces de la plataforma Canarias por un Territorio Sostenible. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido. También tenemos a Óscar Izquierdo, que es el presidente de la Patronal de la Construcción de Tenerife, de FEPECO. Muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches. La primera pregunta sería clara para los dos. ¿Qué es lo que tiene de bueno y qué es lo que tiene de malo esta ley? Eugenio, por favor. Bueno, como toda ley, hay que ver su desarrollo posterior, pero en principio la visión del movimiento ecologista es que se pasa de gestionar el territorio. Hasta ahora teníamos leyes del territorio y por primera vez en la historia de Canarias no tenemos ley del territorio, sino solo ley del suelo, ¿no? Eso parece un tema solo lingüístico, pero renunciar al territorio y solo hablar de suelo es dejar fuera fundamentalmente la ecología, los recursos naturales, la historia, el paisaje, los bienes ambientales que dan valor añadido al territorio. Por consiguiente, esa merma de enfoque, de mirada, nos va a situar en un escenario muy conflictivo bajo nuestro punto de vista, ¿no? Esa idea de para llegar antes a los atascos jurídicos, pues quitar señales de tráfico, ¿no? Para llegar antes, pues no sé si es una solución o al final vamos a tener un barrizal en los tribunales, incluso entre los propios actores económicos. O sea, lo estamos viendo estos días en el sur, como el caso de Siampar, donde los propios empresarios se denuncian unos a otros, porque no se ponen de acuerdo. O sea, yo creo que ese tipo de dinámica, nosotros buscamos más el pacto del territorio que este marco de ley simple del suelo. ¿Y algún punto positivo, Eugenio? Sí tiene puntos positivos, indudablemente. Por ejemplo, se abre la mano un poco en el tema de las energías renovables. Yo creo que por primera vez se regula bien la posibilidad de que los ciudadanos... También es muy interesante la apuesta que se hace por incorporar el actor, en este caso el promotor. Yo creo que falta el pacto social, pero en ese sentido incorporar el actor económico en la propia tramitación del suelo me parece un acierto muy importante. Y yo creo que ojalá por ahí podamos avanzar. Señor Izquierdo, ¿comparte algún punto con el señor Eugenio? Bueno, yo creo que lo más importante de esta ley es que todo lo que sea cambiar lo que en este momento tenemos es positivo. Partimos de esa base. Por lo tanto, la aprobación de la ley ya es un dato muy positivo, nada más que por eso. Y en segundo lugar, porque en este momento tenemos en Canarias tal maraña legislativa, tal inflación de normas relacionadas con el urbanismo, con el territorio, con el medio ambiente, que hace que cualquier proyecto económico, que no nos olvidemos que en Canarias la principal preocupación que tienen los ciudadanos y las familias canarias es el empleo. Tenemos que crear la suficiente actividad económica para poder crear el trabajo que se necesita, que demandan los ciudadanos y las familias canarias. Bueno, esta ley no va a solucionar, no es una panacea para solucionar todos los problemas de Canarias, ojalá, pero sí es el primer paso para empezar a solucionar los problemas. Yo creo que el planteamiento que nos tenemos que hacer es el siguiente: ¿ponemos a las personas en primer lugar o ponemos el territorio? Tampoco se excluyen. Lo que tenemos que hacer es un equilibrio muy importante entre la defensa de la persona en cuanto a que tenemos que buscar la dignidad de las personas. La dignidad de la persona se busca a través del trabajo, el trabajo se consigue a través de la actividad económica y la actividad económica se consigue a través de una administración que sea fluida, moderna y que sea capaz de dar respuesta a la demanda de los agentes económicos y de los agentes sociales. Por un lado, tenemos la importancia de que tenemos que poner en primer lugar a las personas y también tenemos que defender el territorio, porque no cabe duda que es un bien escaso, es un bien que tenemos, es la base estructural de nuestra vivencia y por lo tanto tenemos que buscar ese equilibrio entre la defensa de la persona y la defensa del territorio. ¿Y cómo lo vamos a conseguir? Pues con la protección, con la ordenación y con el uso del suelo. Si esas 3 variables somos capaces de juntarlas, de que vayan paralelas en el funcionamiento y que se lleven a la práctica de una manera igual, estamos acertando. Si nos quedamos nada más que en una de esas 3 variables, entonces se produce una disintonía que no va a poder capaz de hacer que Canarias salga adelante. Y a los que dicen que representa más a los empresarios de ladrillo que al resto de los ciudadanos, ¿qué le diría usted?
No, desde luego desde que empezó el debate de esta ley siempre se ha querido equiparar esta ley con los empresarios de la construcción. Yo lo de empresarios de ladrillo, perdóname que se lo diga, pero no lo entiendo mucho, porque nosotros aquí construimos con bloques, o sea que es una expresión que a lo mejor aquí en Canarias no nos va muy bien, ¿no? Pero bueno, pero nos entendemos, nos entendemos. Vamos a ver, una ley del suelo, esta o una ley estatal, nunca puede referirse a un sector económico determinado. No cabe duda que los empresarios del sector de la construcción tienen una interacción con el territorio pues muy importante y por supuesto es una ley que a ellos, a nosotros, pues nos implica mucho, eso es verdad. Pero una ley del suelo va dirigida a toda la sociedad porque a todos los sectores económicos, pero a toda la sociedad, a todos los ciudadanos. No sé si, Eugenio, usted opina lo mismo. ¿Es un traje a medida para los empresarios del bloque en vez del ladrillo? Bueno, nosotros entendemos que más bien al revés. O sea, cuando los empresarios hace 4 años empezaron a hablar de la maraña y ese era el único diagnóstico, pues el gobierno ha atendido a ese discurso y en base a ese diagnóstico ha tomado decisiones. Pero realmente el diagnóstico social del territorio es más complejo, hay problemas de comunicación, hay problemas de accesibilidad, hay problemas de interconectar las islas, hay problemas estructurales vinculados a bolsas de miseria por la ordenación del territorio, y aquí el único problema que se ha resuelto, y lo dice el preámbulo de la ley, es el problema de los empresarios de la maraña. Pues si el único problema es la arañita, pues así estaremos, ¿no? De todas maneras. No sé, es que lo dice el preámbulo, o sea, no se plantea nada más. Por ejemplo, las directrices de sostenibilidad que plantea el nuevo marco europeo es que ni los nombra. Las propuestas de resolución para reducir las emisiones de CO2 en los planes de movilidad ni los nombra, es que ni los nombra. O sea, estamos hablando de temas gordos. Y encima se llama una ley del suelo y a última hora se le ocurrió poner una justa posición, se llama lingüística, ¿no? Y de espacios naturales, ¿no? Y de espacios naturales, como si fueran dos territorios, ¿verdad? El suelo y luego los espacios naturales por detrás, ¿no? O sea, yo creo que esa posición ya ya delimita. Si quiere podemos entrar en desglosar los artículos o algunos de ellos, ¿no? O sea, plantear, por ejemplo, que en toda actividad agraria se pueda hacer una actividad complementaria de 250 metros urbanizables, quiere decir exactamente que se pone en el mercado ahora mismo 65.000 hectáreas nuevas que no estaban en la ley anterior. 65.000 hectáreas dispersas en el territorio. El impacto que va a tener que un señor que tiene una actividad agraria pueda hacer una actividad complementaria, sin hablar de dimensiones, pues una cosa es que un señor que tiene, por ejemplo, 100 hectáreas, razonable, 240, pero el que tiene 30 hectáreas o 50 hectáreas va a urbanizar el 100% de su espacio. O sea, ese es un tema. El otro muy grave es la evaluación ambiental. O sea, no tiene sentido que el señor que promueve el urbanismo, en este caso el ayuntamiento, se evalúe a sí mismo. O sea, ¿cómo puede ser que una persona se evalúe a sí mismo? El estudiante se evalúa a sí mismo. Nuevamente, incluso hasta este bolígrafo lo evalúa un sistema independiente de los impactos ambientales que puede tener. ¿Qué va a hacer un ayuntamiento que se evalúa a sí mismo? Va a decir que todo es genial y que todo es estupendo. O sea, eso es un fraude de ley y eso lo vamos a discutir en el marco jurídico europeo, porque es que no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Señor Izquierda. Bien, vamos a ver. Durante todo el debate, quizás se ha escrito mucho, ha habido muchos artículos, muchos debates en la radio, en los medios de comunicación, en distintos ambientes, pero lo que está claro es una cosa, que más que referirse a los empresarios del sector de la construcción, sobre todo ha habido una primacía del sector primario. Lo que se ha debatido más es cómo afecta la ley del suelo al sector primario. Y vamos a ver, miren, hay una cosa, con todo el respeto a todos los ecologistas, de verdad que se lo digo con todo el respeto, pero si hay unos ecologistas a los que tenemos que escuchar, son precisamente a los agricultores, a los pescadores y a los ganaderos. Porque yo creo que son ecologistas, vamos a decirlo, de primera línea. De primera línea, bien. Entonces, lo que no se entiende muy bien es que grupos ecologistas estén en contra de la ley, defendiendo criterios, en un principio, defensores del sector primario, cuando el sector primario, todo el sector primario, en los distintos ámbitos del sector primario, están a favor de la ley. O sea, eso no concuerda. Incluso ayer en el Parlamento, en el debate parlamentario, estaban representantes del sector primario, de los agricultores, de los ganaderos, y todos estaban, yo estuve hablando con ellos y todos estaban a favor de la ley. Bueno, todos no, mayoritariamente. Bueno, estoy diciendo los representantes legítimos de esos sectores. Por lo tanto, también tenemos que dejar que cada sector se no son el suelo rústico, ¿vale? O sea, no confundamos el suelo productivo con los espacios naturales. Y sobre todo hay un sector
que se ha manifestado claramente en contra, es un sector que está creciendo muchísimo, que es el sector de la agricultura ecológica. La agricultura ecológica no entiende que tú tengas un terreno que quieres explotar en ecológico porque te lo demanda el turista, porque el turista quiere productos ecológicos, y al lado tengas una actividad industrial que te permite esta ley como actividad complementaria, y entonces ese señor se arruina porque por muy ecológico que sea le va a llegar la contaminación y no le van a dar el CRAE, no le van a dar la certificación ecológica en su unidad productiva. O sea, un tema que es hay importante. cosas que no puedes desordenar, no puedes meter en el medio agrario actividades que no son compatibles. Como ustedes mismos están sacando los que están a favor y en contra, esta ley tiene enfrentados pues a detractores y a defensores. Los sindicatos incluidos en la plataforma están en contra, organizaciones agrícolas como la COAG a favor. Vamos a escucharles. Es la primera vez que por un empeño de una parte del Parlamento, especialmente del presidente del Gobierno, se impide llegar a los canarios y a las canarias a un consenso sobre una ley fundamental que estructura la actividad económica y social del archipiélago. Los suelos paisajísticos tienen que estar protegidos, pero los suelos de protección agraria, lo que se protege es la actividad económica agraria. Y algunos confunden este suelo de interés económico agrario con suelo paisajístico. Hay otros suelos que son paisajísticos, aunque la agricultura aporta paisaje, pero es una actividad económica y no se puede relegar, limitar, condicionar, restringir. Está claro que las posiciones son totalmente enfrentadas. ¿Podrá desarrollarse esta ley a partir de septiembre, Eugenio? Bueno, vamos a ver el desarrollo que tiene. Ejemplo, la ley hermana, que fuera de las Islas Occidentales, ya en esta ley tuvieron que modificarla porque tenía problemas de viabilidad. O sea, nosotros pensamos que, aunque se habla de resolver una maraña, se crea una nueva, ¿no? Cuando tú quitas instrumentos de ordenación, lo que hace es que acumulas en la instrumentación siguiente los problemas. O sea, vamos a encontrar con unos cuellos de botella, sobre todo en los planes generales, y sobre todo en la tramitación de la licencia. O sea, nuestra previsión es que los ayuntamientos van a tener un colapso sistémico y que va a generar un retraso real en oportunidades económicas que ya estaban consolidadas. Que estamos hablando de terrenos que ya estaban declarados urbanos y ahora se meten en una maraña nueva, se mete todo en una bolsa, en un bombo, y a ver qué pasa. O sea, yo creo que va a generar bastante confusión. ¿Usted qué cree? Yo creo que hay un tema que es importante. Vamos a ver. Si pensamos que la agricultura la vemos desde un punto de vista artesanal y tradicional, estamos equivocados. También el sector primario, porque llevamos muchos años diciéndole al sector primario que se tiene que modernizar, que se tiene que profesionalizar, cuando tiene una oportunidad, como va a ser a través de esta ley, de dar un paso adelante y profesionalizarse y no quedarse en esa agricultura, tradicional y artesanal, porque tenemos que dar ese paso importante, tenemos que modernizarnos, y tenemos que hacer una agricultura no solo para la exportación, sino también para el consumo. En la línea que tú planteas, perdona que tal. Sí, por Dios. En la línea que tú planteas, la directriz de sostenibilidad hablaba de la directriz específica de ordenación del sector agrario. Curiosamente nunca se han desarrollado. ¿Vale? Y aquí estamos hablando de actividades complementarias en el suelo agrario productivo. Actividades complementarias que van cualquier actividad, por ejemplo, Tenerife podrá hacer un campo de golf en suelo agrario. Podrán hacer hasta un rally de Fórmula 1 que está previsto en suelo agrario productivo. Eso es lo que se define por actividades complementarias. Entonces, actividades complementarias, cualquier cosa que genere economía. No. Pero ¿qué no es agricultura? Entonces vamos a dejarlo claro, o sea, vamos a no engañar a nadie. Y sobre todo se está generando un fraude procedimental muy fuerte, y es que va a haber una expulsión de la población rural de zonas estratégicas, de zonas que son cuello de botella en la ordenación del territorio. Caso, por ejemplo, de la corona del Teide, va a haber un desplazamiento importante y va a haber una presión sobre los espacios más singulares que lo van a dañar. Entonces nosotros pensamos que ordenar el territorio es sentarse a hablar qué hacemos con el Parque Nacional del Teide, por ejemplo, que tiene 11 millones de turistas al año, y si eso lo protegemos o no. Eso es ordenar el territorio, no hacer un listado de sugerencias, de propuestas, de empezar a quitar trabas, a ver si la cosa se destraba, cuando el problema no es un problema de trabas bajo nuestro punto de vista. Sin duda es un tema que está suscitando mucha polémica. ¿No? Vamos a comenzar, si les parece, con la ronda de preguntas. Paco Pomares, por favor. Yo la verdad es que comparto algunas de las ideas de Eugenio. Lo que pasa es que yo tengo la preocupación de que probablemente esta ley se ha politizado en exceso, en el sentido de que efectivamente las anteriores leyes territoriales surgieron como fruto de un consenso muy general en los que todo el mundo cedió parte de sus criterios filosóficos. Aquí se ha organizado un pandemonio, usted lo sabe perfectamente, se han dicho verdaderas tonterías, se ha dicho que se van a edificar chalés en las faldas del Teide, se ha dicho que la ley lo que va a provocar
es que se genere un empleo masivo en la construcción, lo cual también es otra tontería. Yo creo que al final el principal conflicto que tiene esta ley es que no se ha desarrollado como tendría que desarrollarse. Fíjese que el Partido Socialista ha apoyado prácticamente el 90% del cuerpo de la ley, aunque luego se haya opuesto a su formato final. Sí. No se ha podido desarrollar porque tenemos en Canarias un conflicto político que divide prácticamente el Parlamento en dos mitades enfrentadas, que es algo que no ocurría antes. Y eso es lo que va a lastrar esta ley, porque lo que se aprueba con una minoría tan exigua puede perfectamente desaprobarse en otra legislatura con una minoría diferente. Bajo este punto de vista, las leyes anteriores, en el que también el movimiento ecologista tenía posiciones extremas, o sea, nosotros nos toca jugar ese papel. Por supuesto. Lamentablemente nos toca entender que economía sin ecología no tiene sentido, nos toca ponerla, y los otros pues poner la economía, cada uno hace su papel, pero la metodología que se eligió fue una metodología de consenso, eso es una metodología. Ahora, cuando se tramita una ley en secreto, cuando se reúnen con los grupos ambientales, ustedes, y lo que le dice, digamos usted que yo no le enseño mi papelito, también se opusieron, con esas mimbres no se puede lograr. Entonces, de principio ha estado viciado. El consenso no es el fin, es una metodología. Y la metodología del Pacto del Territorio es una metodología consensuada en Europa que, por razones que yo no entiendo de este equipo de gobierno, pues no ha sabido tramitar, con consecuencias negativas para todos. Ahí. Yo soy consciente que una ley que no se ha tramitado en un proceso de consenso, y cuando hablo de consenso incluso me refiero de sectores productivos, o sea, los sectores productivos más interesados en estrategias de sostenibilidad vinculados a hoteles de alto standing han tenido una bronca en los tribunales bestiales, han tenido que ser el Supremo que le ha dicho, no, yo puedo hacer hoteles de tantas camas, o sea, se han estado peleando prácticamente con todos los sectores porque no se ha usado una metodología de consenso. Entonces, para mí ese es un hándicap que se puede solucionar si se abre un espacio serio de responsabilidad, de entender que el territorio, no el suelo, el territorio, insisto, el territorio, que incorpora el suelo, por ejemplo, ¿qué sentido tiene que los cabildos no puedan tener informes vinculantes en el patrimonio histórico cuando son los cabildos los que conocen su patrimonio histórico? Pues eso es simplemente para terminar que el casco de Vegueta, el casco de la Laguna, que es una obsesión que tenía Clavijo, pueda estar un McDonald's en medio de la catedral. Es para cosas así tan sencillas, o sea, son cosas burdas, que al final tú miras la ley y es un atropello de cambio de articulado sin ningún criterio, que tú puedes estar de acuerdo con artículo, pero luego el cuerpo es un desastre. Vamos a hablar de una ley de 400 y pico artículos, a ver quién es el guapo que aplica una ley con 400 y pico artículos, el de arriba te dice lo contrario, el de allá te dice aquello, aquí te lo matiza. A ver quién es el guapo que gestiona una ley con ese, y sobre todo un técnico municipal, a ver cómo se la pentila con ese tipo de marcos jurídicos. O sea, ¿está de acuerdo con el argumento? ¿Es tragable 400 artículos en una ley? Hay leyes de más de 400 artículos. Sinceramente, o sea, ¿está de acuerdo que uno lo ve y... O sea, ¿no está de acuerdo? No, en absoluto. Vamos a ver. Voy a decir una cosa que a lo mejor puede parecer rara, pero las últimas leyes del territorio en Canarias se han aprobado con un consenso importante y después no han funcionado. Por unanimidad. Y no han funcionado. Es verdad, para no ser demagógico, es verdad que el problema no está en las leyes, el problema ha estado en el desarrollo reglamentario de las mismas, que es la que ha hecho que se haya creado esa maraña legislativa y normativa. Es verdad, pero lo importante no es que una ley salga aprobada por mayoría o salga aprobada por una mayoría exigua o por unanimidad. Lo importante es que la ley se ha aprobado y que ahora hay que aplicarla. Y lo importante de esta ley es que tiene desarrollos inmediatos. O sea, a primeros de septiembre ya podemos aplicar normativa, casi toda la normativa de la ley, cosa que en las anteriores no se podía hacer porque necesitaba un desarrollo normativo que después tenía también el inconveniente de que ese desarrollo normativo iba junto con interpretaciones personales, funcionariales y técnicas que hacían que cada vez que un tema se iba a desarrollar en cualquier ámbito, ya no digamos en la CONMAT, cada vez que se iba a desarrollar, las interpretaciones personales, funcionariales y técnicas prevalecían sobre la norma en sí, porque había un desarrollo que se contradecía normas unas contra otras. Por lo tanto, vuelvo a decir que es un avance importante lo de esta ley, porque es una ley de aplicación inmediata. Pedro Guerra. De entrada, yo creo que el debate del consenso es un debate absolutamente artificial. Y le voy a decir por qué. Hace 6 meses esta ley hubiese sido aprobada con 18 votos más de los que fue aprobada ayer. Con lo cual, la mayoría es
abrumadora con respecto a esto. Esta ley no ha sido aprobada con esa mayoría sencillamente por lo que decía Paco antes, porque hay un conflicto político de un partido que estaba dentro del gobierno y que ha sido expulsado del mismo y ahora está fuera. De entrada, yo no sé de dónde sacan que los espacios naturales no están protegidos en esta ley, porque yo he estudiado la ley y no lo veo por ningún lado. No lo veo por ningún lado, no veo ningún espacio natural que quede absolutamente desprotegido, con lo cual es otro debate que, dicho así en grandes titulares, está muy bien, pero si nos vamos a leer la letra pequeña, no se ve por ningún lado, ¿no? Sector primario. El sector primario se está muriendo. El sector primario se está muriendo en Canarias, está desangrándose desde hace muchísimo tiempo. Las pocas personas que en Canarias viven hoy en día del sector primario ven con buenos ojos esta ley. Lo que no entiendo es por qué queremos ir más allá de eso. Bueno, sí. Bueno, como es una alusión directa, pues puedo responder a lo mejor algunas claves, ¿no? O sea, no podemos decir que el consenso es una chorrada y luego justificar que no hay consenso, o que el consenso no estaba, ¿no? O sea, yo no vamos he dicho a ver. Que sea una chorrada. El consenso territorial evita conflictos en los juzgados, evita escenarios si quiere hablar de no de retorno. conflictos en los juzgados, nos vamos a la moratoria y a la ley de directrices, que terminó con infinidad de sentencias en los juzgados. Yo le escuché, vamos a ver. O sea, yo llevo metido de ecologista desde que todavía no existía en la comunidad autónoma. Me he chupado a todos los presidentes de la comunidad autónoma. He visto quien hablaba de moratoria, quien hablaba de ley, quien hablaba... Todas las legislaturas se ha cambiado la ley del territorio. Todas. Y todas decían lo mismo. Esta es la estupenda, esta es la perfecta y tal. O sea, y ahí está la historia. Todas las legislaturas han modificado la ley del territorio. Entonces, vamos a ver de qué estamos hablando. El tema del consenso, yo sé que a lo mejor para usted puede ser paradillo, puede ser una chorrada, porque el consenso no es el consenso parlamentario, me hablo del consenso social. O sea, lo que no podemos hacer es que un señor de buena fe pide una licencia y que el vecino diga, pues yo, como no tengo espacio en la legalidad para consensuar ese urbanismo, tengo que ir al juzgado. O sea, yo tengo que tener en la ley instrumentos que eviten el empantanamiento de los tribunales de un montón de conflictos. Y la ley dice, fuera, el que tenga problemas que vaya a los tribunales. Entonces, claro, eso desde el punto de vista del pacto territorial tiene unas consecuencias perjudiciales para todos los canarios, no solo para los ecologistas, ¿no? Y luego, el tema de los espacios naturales del sector primario. Vamos a ver. Hay un artículo muy específico que dice que los asentamientos rurales, que están todos mayoritariamente en espacios naturales, pueden crecer un perímetro de 200 metros de la última casa, cuando los asentamientos rurales son dispersos. ¿Qué quiere decir eso? 200 metros alrededor, eso pone exactamente, lo hemos calculado, y lo han calculado las universidades, no lo hemos hecho nosotros, lo han hecho los departamentos de geografía y los departamentos de universidad. Estamos hablando de 40.000 hectáreas de los espacios naturales que pueden ser colmatados como barrios del Polvorín o como barrio de Taco dentro de un espacio natural. Los espacios naturales, los asentamientos tienen la lógica del agua, es otra orografía, tú no puedes diseñar por ley eso, cuando los asentamientos tienen identidades propias, no es lo mismo los asentamientos de montaña, de medianía. O sea, entonces, meter eso en la ley es meterse en un barrizal que va a tener problemas. Y la otra consecuencia del sector primario. Si tú metes una actividad complementaria al lado de un cultivo de papas, ¿vale? Una actividad complementaria, un cultivo de papas. Esa actividad complementaria necesita infraestructura, necesitas comunicación, necesitas repiar, necesitas acceso, necesitas servicios. ¿Qué va a pasar con la actividad agraria? Lo que está pasando ahora mismo. Los operadores agrarios se están yendo donde hay actividades clandestinas instaladas. Entonces, vamos a definir, las actividades industriales tienen que estar en los polígonos industriales, con servicios, con equipamiento, con eficacia, con normativa clara. O sea, dispersar el territorio, no sabe, no me conoce, los espacios rurales de actividades de todo tipo, va a tener unos problemas, y más con la orografía canaria, muy complicado. Sí, yo creo que ustedes deberían... a lo mejor, en vez de tantos informes de la universidad, de esos departamentos, sentarse más con los agricultores. Y a lo mejor así... Soy agricultor. Por eso. Bueno, ahora no quería sacarlo, pero me alegro mucho de ser agricultor, decir... pero sentarse también con otros agricultores, porque vamos a ver, usted sabe como agricultor que me está diciendo que un agricultor es tan inteligente de que hará una actividad complementaria que no le dañe al cultivo que tiene alrededor, empezando por eso. En segundo lugar, la ley no toca los espacios naturales, y mire, y usted lo sabe mejor que yo. Canarias, nuestra comunidad autónoma, es la comunidad de todo el Estado que más territorio protegido 42%. tiene. Red Natura 2000. El que más territorio protegido tiene. De toda Europa, el 42%. El que más territorio protegido tiene. Y lo que me extraña es que ustedes, ahora, después de aprobarse la ley,
sean tan defensores de no entrar en una judicialización de este tema, cuando ustedes, antes de aprobarse la ley, ya están anunciando que van a llevarlo al Tribunal Constitucional, que van a ir a Europa. Vamos a ver, los que están judicializando el tema del territorio en Canarias son ustedes, los que continuamente en estos últimos años, digo ustedes en general, no me estoy refiriendo, pero digo a los economistas, claro. Lo que no se entiende es esa incongruencia. Nosotros lo que estamos planteando pero lo que no se entiende es esa incongruencia de que ustedes dicen no hay que judicializar el territorio y después ustedes son los primeros que intentan llevar y lo llevan todo a los territorios. Yo he dicho, sí, un segundo nada más, mire, yo he dicho que muchas veces a mí ya uno tiene una DAI y ya aquí esto es un sitio pequeño y nos conocemos casi todos, ¿no? Bien, entonces generalmente quien lleva los temas a la judicialización son aquellos que no tienen el apoyo popular, que están siempre en la oposición y que buscan el protagonismo a través de los juzgados. Bien. Y eso es lo que ha pasado en Canarias. Bien. Se ha judicializado la vida política y ahora intentan judicializar la vida económica y están haciendo un gran daño, pero un gran daño a la sociedad, a las personas que quieren trabajo. Métase en la cabeza que lo primordial en Canarias es el trabajo y lo primordial son las personas, que el territorio tiene que estar a expensas y al servicio de las personas. No podemos estar las personas al servicio del territorio. Eso es un hecho que ustedes tienen que comprender, porque si no, Canarias no sale adelante y nosotros necesitamos que Canarias tenga la suficiente actividad económica para crear el empleo necesario que necesitamos. Necesitamos que nuestros hijos y nuestros nietos tengan por venir aquí. Eugenio, por alusiones. Sí, bueno, yo agradezco la reflexión, creo que es oportuna. Vamos a ver, lo que estamos pidiendo precisamente es una ley donde no tengamos que ir a los tribunales. O sea, lo que yo estoy pidiendo precisamente... Pues entonces lo primero que tienen que hacer es no anunciar que lo van a llevar al Tribunal Constitucional ni a Europa. Bueno, porque claro, es que es una incongruencia lo que está diciendo. Pero ¿qué quieren? ¿Otra ley de directrices? Lo que estoy pidiendo precisamente es que una ley, cuando se pacta el territorio, por ejemplo, evita que tengamos que ir a los tribunales. Cuando una ley cierra la puerta del consenso social, y hablo de muchos artículos concretos, sino que ya hay un problema en la legislación canaria, es que una ley, normalmente las leyes canarias son muy reglamentistas, y esa es una limitación que hace que se judicialice todo. ¿Esta ley no es reglamentista? Es reglamento. No, pero vamos a ver. Vamos a ver, y además usted dice que de aplicación inmediata mañana. O sea, es eso. Una ley que no tenga muchos artículos no es una ley reglamentista. Porque hay más elementos en juicio importantes, ¿no? Dejando claro eso, que nuestra vocación, además, mi vocación es estar botado a la playa y plantando mis colas. Yo no tengo ningún interés en estar a los juzgados. Ahora, si cierra la vía del consenso social y del pacto del territorio, pues lamentablemente. Y segundo, muy importante, de todas las denuncias que nosotros tenemos constancia en tema del territorio, le puedo asegurar, y si no, compruébelo usted, que la mayoría son de empresarios contra empresarios, no son de los ecologistas, Y para acabar, y último, muy importante, el tema del sector primario y el tema del empleo. Le puedo enseñar un gráfico aquí que a lo mejor ayuda a visualizar este debate, ¿no? No sé si se podrá ver en la cámara, ¿no? En el 2009 teníamos 8 millones de turistas, tan solo 8 años. Hemos cerrado el 2016 con 15 millones de turistas, un crecimiento casi del doble, ¿vale? Curiosamente, en el 2009 teníamos 85.000 parados, hoy tenemos 260.000 parados. O sea, hemos pasado de 8 a 15 millones de turistas y el paro se ha multiplicado por 4 y el turismo por 2. O sea, explíqueme usted a mí si la actividad, cómo hemos ordenado el territorio, que ha crecido casi el 200% la actividad turística y no ha generado empleo. Entonces, ese es un problema de los ecologistas, pero vamos a los juzgados. Le voy a dar la explicación. Le voy a dar la explicación. Y aquí hay periodistas que saben que lo que voy a decir no lo digo aquí ahora por primera vez, sino lo he dicho ya. Y brevemente, por favor, porque quedan... Sí, vamos a ver. No se ha creado empleo porque en Canarias lo que crea empleo es el binomio turismo-construcción, construcción-turismo. Mire, desde el momento en que en el 2007 la construcción se paró, la actividad económica en las islas, inmediatamente todos los demás sectores económicos se han ido paralizando, pero ha pasado aquí, en Europa, en Estados Unidos y en todo el mundo. Cuando se para el sector de la construcción, absolutamente se paran los demás sectores. ¿Qué ha pasado? Que nosotros, lo hemos dicho públicamente, hay un desfase entre la ocupación turística que se ha producido en los últimos años y las tasas de desempleo. Tenemos que analizar por qué no se han rebajado las tasas de desempleo con tan alta
ocupación turística. Eso lo venimos diciendo nosotros hace un montón de meses. Entonces, ¿cuál es la solución? Mire, desde que el sector de la construcción ha empezado a tener síntomas de un crecimiento moderado, estamos en un proceso de estabilización, llevamos 2 años con datos positivos todavía muy pequeños, pero fíjese, en los últimos 2 meses los datos de empleo en Canarias nos dicen que ya el 30% del empleo que se crea en Canarias ya lo está creando el sector de la construcción, todavía con unos niveles de actividad mínimos. Y ya estamos creando el 30% del empleo. Y aunque a ustedes les parezca mentira, hay miles de ciudadanos, no le digo cientos, sino miles de ciudadanos que quieren trabajar en el sector de la construcción, porque se han preparado para trabajar en el sector de la construcción, y el sector de la construcción es un sector muy digno para trabajar y para desarrollarse personalmente. Silvia, por favor. Ha comentado antes que la maraña administrativa se ha empezado a hablar de ella hace 4 años, sin embargo, el problema para invertir viene de hace más de 15 años en Canarias. O sea, hay una burocracia, hay un montón de leyes que impiden, por ejemplo, conseguir una licencia en un tiempo prudencial. O sea, 10 años. Tú pides una licencia para un proyecto, efectivamente, y puede llegar a ser de 10 años. 10 años. Eso no es normal. En Canarias ahora mismo hay 1.000 millones de euros previstos para invertir que podrían crear 20.000 empleos. Se quiere un turismo también de calidad, hay que crear infraestructuras, hay que renovar lo que hay y no se puede esperar a 10 años para que eso se pueda hacer. Sí. De hecho, por ejemplo, el informe de Doing Business que se hace a nivel mundial sitúa a Canarias en el puesto número 12 de las 17 comunidades autónomas como el lugar donde donde más dificultad hay para poder invertir. Eso hay que cambiarlo porque la inversión significa también empleo. Sí. Y luego, en el tema agrícola, tampoco es normal, por ejemplo, que a un agricultor se le caiga un muro y tenga que pedir una licencia para volver a levantar ese muro o para meter un sistema de regadío. Esas licencias tienen que ser ágiles, rápidas, fáciles, porque si no, es lo que dice Pedro, que es que el agricultor se marcha. Los pueblos se quedan deshabitados, despoblados. Ese es fundamentalmente el problema del sector primario, que el agricultor se marcha porque no puede vivir de eso. Efectivamente, las actividades complementarias ayudan a eso, restauración, visitas. Brevemente, para responder, hay un informe ahora de las comunidades autónomas que menos paro tiene, son precisamente las que menos cemento tiene. Estamos hablando del País Vasco. Pero son muy industriales, pero es que binomio, construcción, empleo, tal y cual. Claro, pero hablamos de sistemas productivos completamente distintos, no puede ser. Generan empleo, pero generan desempleo en los momentos que no hay burbujas. ¿Y usted qué propone para Canarias? Si no es el turismo. Bien, vamos a hablar de las alternativas, pero ante el momento de los 10 años, los países más desarrollados tienen el retorno de plusvalía a 25 años. En Canarias el retorno de plusvalía es a 12 años. Por consiguiente, si el retorno de plusvalía es a 12 años, tenemos margen para 10 años en planificar bien el territorio. Estamos hablando de intervenciones que son irreversibles. Otra cosa que queramos jugar con la trampa, que yo quiero llegar primero a ocupar y tal. ¿No? O sea, pero los países más desarrollados tardan hasta... Le voy a poner un ejemplo. El País Vasco quiere renovar la ley del suelo. ¿Y sabe cuánto tiempo van a tardar en renovarlo? Acaban de abrir un periodo de 6 años para renovar el suelo. Porque un señor que invierte en una industria no le puedes cambiar la ley a los 6 meses. O otro, resulta que yo hago una industria, una inversión, durante 3 años me viene otro en 6 meses y pone una industria al lado. O sea, ese tipo de movida, de apaño, de prisa, de atajos y tal, no es un buen mensaje precisamente para los sectores estratégicos. Los sectores estratégicos planifican a 10 a 15 años. Y eso es importante tenerlo claro. O sea, no engañemos al personal diciendo que tal. O sea, eso no es realmente una solución. O sea, el retorno de plusvalía, por ejemplo, elimina 400 leyes elimina, que la ley del suelo elimina 400 leyes que lo que hacían era pisarse de cabildos, ayuntamientos, no sé qué, no sé cuánto. Lo que no puede ser es que un señor vaya a pedir una licencia y tenga que dar vuelta por todas las administraciones canarias para que se la den. Si queremos si queremos crear economía estable a más de 10 años, no puede jugar a economía que planifico en 2 y salgo corriendo. O sea, ahora mismo tenemos en el sur, por ejemplo, Aguasur cerrado de hace años porque se aprobó por la carrera. O sea, las prisas no equivale a pérdida de oportunidad. La planificación ordenada sí integra todas las oportunidades y crea economía estable. El problema de Canarias con 15 millones de turistas no es un problema de oportunidades. Aquí les puedo enseñar el gráfico. Canarias ha crecido el 260% en los últimos 30 años en el urbanismo. Están los datos. O sea, quizá ha crecido lo que se ha querido. 15 millones de turistas, que si no, claro, es que si no pueden venir 15 millones de turistas. Ha generado empleo estable. El problema es de otro tipo. El problema no es de intervalo de retorno de plusvalía. El problema es de fijación de plusvalía en el territorio. Vamos a ir Eso se hace con una ordenación distinta. Vamos a ir por más preguntas. Ricardo, por favor. Sí, una apreciación para Eugenio Reyes, que parece que está obsesionado con los McDonald's en el Vegeta y en el casco histórico de La Laguna. Hay un McDonald's en el centro de Salzburgo, eso sí, con los carteles adecuados al estilo
lo que hay ahí. O sea que no tiene por qué estar en contraposición una cosa. Y otra cosa que lo decía Óscar Izquierdo también, de los reglamentos. Ya en su día a Romanones se le atribuyen tantas frases, y bueno, hagan ustedes las leyes y yo los reglamentos. Don Óscar, pero vamos con la pregunta porque hay un tema que me preocupa. Y sobre todo a raíz de un dato que acaba usted de dar. No están empeñados, no digo que ustedes, los constructores específicamente, sino otros sectores económicos, en volver a hinchar la burbuja, no del ladrillo, porque aquí, como usted dice, no hay ladrillo, sino la burbuja del bloque en Canarias y que nos vuelva a explotar. Y luego, otro dato que usted da y que además se constata con la realidad, el gran negocio de Canarias no es el turismo, sino es el turismo vinculado a la construcción. Y la prueba está, como decía Eugenio, que se ha cuadriplicado, o se ha duplicado el número de turistas, pero se ha cuadriplicado el número de parados. Es decir, cuando no hay construcción, no hay empleo. ¿Tenemos que estar obligados simplemente a estar hinchando la burbuja del bloque? No, vamos a ver. Cuando en el 2007 comenzó la crisis, muy interesadamente desde ciertos ámbitos a nivel internacional se culpabilizó al sector de la construcción de la crisis. Entonces se empezó a hablar de la famosa burbuja inmobiliaria. Y aquí no ha habido burbuja inmobiliaria. Lo que ha habido es una burbuja financiera y el sector inmobiliario ha sido el más damnificado precisamente de esa burbuja financiera. Pero de esa actividad financiera se han beneficiado ustedes en primera persona. No, o sea, de esa burbuja inmobiliaria, el sector de la construcción ha sido el más damnificado, con el inconveniente que durante todos esos años se incorporaron al sector muchas personas que entraron en el sector para buscar dinero rápido y fácil sin ser profesionales. Mire, antes cuando alguien nos servía, se decía, pues a trabajar para el sector de la construcción. Ahora, el que quiera trabajar para el sector de la construcción o está formado o no puede trabajar en el sector de la construcción, o no puede trabajar. Bien. La burbuja, vamos a ver, el sector de la construcción funciona en diente de sierra, o sea, tiene momentos de normalidad y después tiene momentos de estancamiento donde se produce una regularización del mismo para después tener otra vez esos momentos de regularidad. Es verdad que la crisis que hemos pasado ha sido una crisis pues única y que ha sido muy dramática a nivel personal y empresarial. Pero ¿volverá a ser la construcción el motor de la economía canaria? No, es que tiene que ser, pero además tiene que ser porque el sector de la construcción ha cambiado el paradigma. Vamos a ver, el sector de la construcción en estos últimos años, como consecuencia de la crisis, hemos pasado de profesionalizarnos en hacer obra nueva donde venía cualquiera y se hacía promotor y empezaba cualquier promoción. En los últimos años, como consecuencia de la crisis, hemos cambiado el paradigma del sector y hemos creado el nuevo paradigma de la rehabilitación, de la conservación, del mantenimiento de los espacios tanto públicos o privados. Vamos a ver, tenemos que mantener, reformar, rehabilitar. ¿Por qué? Por tres motivos. Primero, porque es una mayor seguridad para todos. En Tenerife hemos tenido últimamente algunos casos dramáticos de derrumbes de edificios y tenemos en nuestras ciudades edificaciones muy en estado Óscar, perdona, muy peligroso. Está yendo del tema. No, pero termino con esto. Ya es otra cosa. Pero termino con esto. Por lo tanto, tenemos que conseguir ese cambio, ese paradigma. Y ese paradigma es lo que va a hacer que se revitalice otra vez la economía. Porque mire, desde que el sector de la construcción empezó otra vez a tener datos positivos, todos los demás sectores económicos tienen una alegría muy grande en el sentido de mucha más actividad y además están creando empleo. Claro, lo que pasa, yo de todas maneras, quiero poner de antemano, yo no estoy ni a favor ni en contra de la ley del suelo. Claro queda. Pero tengo muchas dudas sobre los beneplácitos que tiene la ley y tengo también muchas dudas sobre las contrariedades que tiene. Hay 26 municipios de Canarias que llevan 16 años esperando por sus planes generales de ordenación urbana, que se traban precisamente en toda esa maraña que dicen aquí que han estado exponiendo de las leyes que hemos tenido. Yo creo que la mejor manera de quitar una maraña era derogar leyes, más que crear una nueva, que puede traer otra serie de inconvenientes. Yo creo que esto estaba en haber ordenado lo que ya teníamos antes de realizar una ley nueva. Pero aquí alguien tiene que poner en orden. Yo no creo que esto vaya a servir para hacer más construcciones, ni siquiera para que el sector de la construcción entre en los años locos que hemos vivido en el pasado. Primero porque los bancos ya no dan el dinero ni al constructor ni al comprador para poder hacer ese tipo de cosas. Y segundo, porque tampoco hay ahora mismo aquí una demografía como para empezar a comprar cosas. De todas maneras, Eugenio, me ha dicho usted algunas cosas que a uno le llenan...
a los que nos gusta el rigor, nos llena de una controversia, hombre, decir, es que un agricultor ecológico va a tener que soportar al lado a una industria. No, Sí. a una industria le llama usted a una vaquería. A una gañanía le llama usted una industria, y ese es tan del sector primario como usted. ¿Qué pasa? Que porque tenga vacas a usted le molesta. El que tiene vacas es una instalación industrial, y eso es lo que se permite en suelo rural. No le van a poner ahí una vidriera al lado de su agricultura. Bueno, eso no lo van, porque la ley no permite esos cambios. Bueno. Usted lo sabe bien. Lo que pasa es lo mismo que nos ha contado lo de el McDonald's al lado de la catedral, que lo ha copiado usted de Florencia, y le acaban de demostrar que hay otros sitios donde lo hay. En Florencia le han pedido 18 millones al ayuntamiento de indemnización por no dejarle eso. Si todo eso lo llevamos ya trillado, Eugenio, pero lo que no se puede en este momento es arrimar un ascua que sabe usted que se le puede quemar. Yo no estoy de acuerdo con aquel señor, pero tampoco con que usted nos maneje aquí como si esta fuera una ley que se va a cambiar y que nos va a tumbar a todos. Va a quemar Canarias, Canarias. Bueno, no, nadie está hablando de incendio, ¿eh? No usemos... yo creo que se ha entendido perfectamente la expresión. Vamos a ver, concretando algunas puntualizaciones. Me parece muy buena la aportación que decía Paco del tema de el bloqueo del urbanismo en los trámites. También le puedo poner el otro lado. El Ayuntamiento de Telde ha hecho 4 planes generales sin ningún tipo de problema. O sea, el cuello de botella en la ordenación del territorio, en la planificación, está en los problemas municipales que no tienen técnicos especializados. Y encima ahora le dice, pues hágalo usted solo. A ver cuánto tiempo tarda en hacerlo. Cuando lo ideal sería decir, no, el gobierno se implica. El gobierno pone servicios, el gobierno apoya y desbloquea un tema, el gobierno se quita del medio, dice cada ayuntamiento que se busque. Hombre, si el de Telde hizo 4 seguidos, ya me dirá. Yo creo que esa solución no es responsable, bajo mi punto de vista. El otro tema grave que sigue siendo el tema del patrimonio histórico, vamos a ver, o sea, un ejemplo sencillo, la playa de la Barca en Fuerteventura. Un operador internacional plantea hacer un equipamiento turístico, pide la famosa puerta de atrás, de interés público, interés estratégico para Canarias, un problema arreglado, porque después cuando quieren hay puerta de atrás, ¿no? Los sistemas arreglados. Le da la autorización. Nosotros le hacemos un estudio, las ONG, demostrándole que la playa de la Barca, como estaba instalado esa urbanización turística, en 20 años desaparecía la playa, porque cambiaba la dinámica de depósito de la arena. El operador nos llamó y dijo, oiga, chapó, oiga, le doy una subvención. La primera vez que digo, bueno, entonces no harán la playa. Dice, no harán en la urbanización. Dice, no, lo que vamos a hacer es calcular el beneficio en 20 años. Haremos esto y en 20 años sabremos que tendremos que ir. Y al final vamos a quedar con una urbanización sin playa. Por eso los temas de evaluación de impacto a medio y largo plazo, pero eso nos es que jugamos usted economía califica de infalible su estudio. Ese es el retorno. Usted califica de infalible su estudio. Es un ejemplo concreto. Pero no, mire, teníamos los mismos estudios cuando hicieron el puerto de Granadilla con los evadales, y ahora resulta que nos acaban de demostrar en un documental que incluso hay más. No, bueno. Pero vamos a darle turno para la última pregunta, porque apenas nos quedan 2 minutos para terminar. Chema, por favor, última pregunta. Bueno, es muy difícil describir esta ley o resumirla, ¿no? Pero quienes los aplauden son quienes construyen, y la patronal, y quienes la denostan son los que intentan conservar al menos el territorio, y esto ya da una descripción al menos al imaginario. Un gobierno que en el consejero de Economía procede la patronal, el consejero de Sanidad procede la patronal, el consejero de almohada del presidente es quien es, y usted bien conoce, que es don José Carlos Francisco, y hablaba de esta transformación en sus libros. Yo le quiero preguntar a Eugenio Reyes en qué se parece esta ley a la que en su día propugnó el gobierno de España y liberalizó el suelo, si puede tener unas consecuencias similares. Y muy brevemente, tiene que ser en 10 segundos prácticamente. Hay observadores internacionales que han puesto ese paralelismo que tú haces. El libro de José Carlos Francisco, prácticamente en su introducción hay cosas copiadas textualmente de la introducción de la ley, o sea, es un copia y pega del libro de él, que ya hablaba de la maraña y toda esa filosofía de la maraña. Los técnicos internacionales que han estado analizando la ley, si quiere entramos ahora en eso. Los técnicos internacionales coinciden que esto es un copia y pega del discurso de Aznar de hace 12 años. Pero el boom de la Constitución que hubo el discurso, los contenidos, las enmiendas y tal. No lo digo yo, lo dice gente internacional que han venido por Canarias, lo han publicado. Difícil ponerse de acuerdo. Últimas segundos. El tema de las alternativas es interesante abordar. ¿Y usted, Óscar? La cuestión que tenemos que plantear, la cuestión que nos tenemos que plantear aquí es que
vuelvo a decir lo que dije al principio. Esta ley no es la panacea, pero es el primer paso. Es el primer paso. Y con eso vamos a conseguir actividad económica y empleo. Y cuando consigamos empleo, estamos en el buen camino. Vale. Bueno, está claro que la ley del suelo tiene sus detractores y sus personas que están a favor de ella. Nosotros seguimos apostando por un pacto del territorio. Queremos que hay margen para negociar pactos del territorio y pactar sobre todo modelos sostenibles. Pero no hablen tanto que no hemos hablado del tema de la sostenibilidad. No hablen tanto y vayan a los hechos. Ustedes hablan mucho del consenso social. El consenso social es el consenso que ustedes quieren. Vamos a ver, vamos a ver. Para sí, nada, vamos a ver. Nada, Claro, por supuesto. que renunciar a muchas cosas en mi vida. No vamos a llegar a un acuerdo. Nos han pasado los 90 minutos y no vamos a conseguir llegar a un acuerdo. La ley del suelo es bueno para Canarias, es una oportunidad para Canarias. Muchísimas gracias. Y democratiza el urbanismo Canarias. Muchísimas gracias a los dos que no se van a poner de acuerdo, pero nosotros vamos a continuar hablando, pero ya cuando se apaguen los focos. Hasta aquí el debate de hoy, que es además el último de la temporada. Eugenio, volvemos ya de nuevo la segunda semana del mes de septiembre. Para ese entonces ya sabremos si finalmente el Partido Popular entra en el gobierno de Canarias y sobre todo qué carteras tendrá. También tendremos por fin fecha y nombre para el recientemente elegido secretario general de los socialistas canarios y lo sabremos sobre todo cómo evolucionará ese estatuto de autonomía con el que hemos estado hablando en el comienzo de estos programas. Dos temas cruciales para los canarios. Nosotros nos despedimos. Que pasen muy buen verano. Hasta luego.